¿Alguna hermana que tenga el devocional a la mano y no lo pueda leer en esta mañana, por favor? Bueno, yo lo voy a leer, pastor. Buenos Sí, días, hermano. sí, si mi hermana bien pueda, gracias. Gracias. Mayo 6. Den de gracia. Han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Filipenses 4, 14, 15. Ser cristiano es ser un receptor y un dador. Muchos de nosotros hemos sido educados en la importancia de tener una cuenta de retiro a la cual hacemos contribuciones constantes. Sin embargo, aunque sería incorrecto que ignoráramos por completo la idea de tomar buenas decisiones financieras, como creyentes también debemos considerar, dar e invertir a la luz de la eternidad. En su carta a la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo elogió a sus hermanos y hermanas en Cristo por su disposición por compartir en su aflicción. Una asociación que incluía compartir y dar bienes materiales. La generosidad de los filipenses se destacó porque marcó un contraste notorio con la falta de apoyo que Pablo recibió de otras iglesias. Aunque la iglesia apenas comenzaba, los creyentes de Filipos decidieron desde el principio que sostendrían al apóstol en su obra en el Evangelio. Su apoyo hacia Pablo no solo fue destacado, sino también duradero. La generosidad de los filipenses no era esporádica, más bien estaba marcada por la consistencia y la continuidad a medida que lo ayudaban en su necesidad una y otra vez. Aunque había pasado una década desde que Pablo les había predicado el Evangelio por primera vez, estos hombres y mujeres seguían comprometidos. Su generosidad no fue el resultado de un brote emocional único, ni el producto de una manipulación externa. No, esta iglesia temprana dio sabiendo que todo lo que poseían les había sido dado gratuitamente. De hecho, al enviar a sus discípulos, Jesús les recordó, de gracia recibieron, den de gracia. Mateo 18. En otras palabras, el fundamento de una colaboración sacrificial, generosa e ingeniosa es la gracia de Dios. Este fundamento es establecido cuando entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos, todos nuestros recursos, dones y talentos provienen de Él. No todos tenemos los mismos dones ni la misma capacidad para dar, y la generosidad monetaria ciertamente no es la única manera de mostrar benevolencia. Sin embargo, ya que todos somos receptores de lo que Dios nos ha dado, debemos buscar cómo compartirlo con otros. Dios nos ha puesto juntos a propósito, con el objetivo de que cada uno dé según la gracia que nos ha sido dada. Romanos 12:6. No deberíamos dar simplemente porque hemos sido manipulados, ni por haber escuchado un canto conmovedor que nos llevó a las lágrimas, ni deberíamos dar para colocar nuestro nombre en algún edificio o banca. No, deberíamos dar por una razón y solo una, porque Dios nos ha dado todo gratuitamente y con generosidad. Para profundizar, 2 Corintios 9, del 1 al 15. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Bueno, el tema está allí presentado. Que el Señor hoy nos hable y nos ayude a volver esta palabra a vida.
Diezmar es un concepto del Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito de la ley en la que los israelitas debían dar el 10% de las cosechas que cultivaban del ganado, que criaban al tabernáculo, al templo. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Números 18:26. Así hablarás a los levitas y dirás, cuando toméis los hijos de Israel, los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Segunda de Crónicas 31:5. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad, dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. En realidad, la ley del Antiguo Testamento exigía múltiples diezmos, uno para los levitas, otro para el templo, otro para las fiestas, otro para los pobres de la tierra, lo cual habría elevado a un total del 23.3%. El diezmo del Antiguo Testamento era un método de tributación para cubrir las necesidades de los sacerdotes y levitas en el sistema de sacrificios. Es decir, era la manera de que se mantenía la teocracia para que la nación funcionara. Es decir, así como nuestros tributos permiten que nuestras naciones funcionen, asimismo funcionaba la forma de tributación en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué ocurrió? Mateo 5, 17, 18 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es importante la declaración de nuestro Señor. Nos da una idea de su misión y del carácter de la palabra de Dios. Explicar el libro de Mateo escrito para los judíos, quienes tenían la ley y los profetas, y cómo Cristo cumple a cabalidad la ley y los profetas. La declaración de Jesús afirmando que Él vino a cumplir la ley y los profetas, no a abolirlos, nos deja claro en quién se cumple la ley y los profetas. En esta porción podemos determinar que la palabra de Dios es eterna, durará más que el mundo natural. La palabra fue escrita con intención, estaba destinada a cumplirse. La palabra posee autoridad absoluta, hasta la letra más pequeña de ella está establecida. La palabra es fiel y digna de confianza. Todo lo que dice se cumplirá. Nadie que escuchara las palabras de Jesús en el Sermón del Monte podría dudar de su compromiso con las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, se cumplió la ley. En ese sentido, los requerimientos de la ley fueron cumplidos en Cristo Jesús. Por eso, los diezmos, primicias, sacrificios y todo lo que hoy en algunos lugares y en algunas eh, iglesias dicen que tienen que dar, fueron cumplidos en plenitud en Cristo. Es decir, si estamos o si estas personas o si tú y yo estuviésemos en ese, en ese sentido del dar, como en el Antiguo Testamento, pues sencillamente no hemos reconocido a Jesús como Rey, Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué? Pues la ley ya se cumplió, en él ya se cumplió, ya no se necesita hacer absolutamente nada de lo que se hacía en aquel momento. Ahora, miremos ahora mismo, hoy día, ¿quién es el mayor dador que este mundo jamás haya conocido? Usted sabe la respuesta, es Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito, Él es la primicia. Y en algún momento hablamos de que Jesús era la primicia, y la primicia es perfecta, es espectacular, y entonces usted y yo, si hemos nacido de nuevo, somos la cosecha. Y si la primicia era buena,
la cosecha era buena. Entonces, Jesús, dejando atrás las riquezas, la gloria de su reino celestial, él vino a la tierra y voluntariamente dio su vida para mantener la nuestra. Así como Dios predestinó a sus hijos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No puede haber una mejor manera de imitar a Jesucristo que dando desinteresadamente así como Él lo hizo. Nuestro Salvador mismo nos dijo en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, en pocas palabras, nuestra mayor motivación para dar con alegría y generosamente debe ser la que agrada al Señor y refleja su regalo de salvación para nosotros. La segunda carta a los Corintios nos revela una serie de verdades inspiradoras que debe ayudarnos a ser dadores más alegres. Pablo sabiamente exhortó a los Corintios. Dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Segunda de Corintios 9:6. Cuando Pablo había estado hablando con los ancianos de Éfeso, le recordó este mismo principio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, dijo, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La frase más bienaventurado es dar que recibir fue una expresión que el Señor usó constantemente. Aunque se ha convertido en una frase que se cita con frecuencia, la verdad es que se practica muy poco. Bienaventurado realmente significa feliz, bendecido. ¿Y qué le hará a usted ser más feliz? El dar que recibir. ¿Qué te hace más feliz? Ahora, es una pregunta que solamente usted puede contestar. Y yo, delante del Señor. ¿Cómo le afecta a usted dar? Aquí tenemos una prueba decisiva para usted y para mí. Sembramos escasamente, contribuimos de esa forma. Supongamos que un agricultor sembrara una cantidad de grano en una parcela de tierra y recogiera una cosecha abundante. Supongamos que el año siguiente dijera, bueno, este año no servirá de nada desperdiciar tanta semilla en esta parcela, me ahorraré la semilla sembrando solo la mitad. Cualquier agricultor sabe que recogerá entonces una cosecha muy pequeña. El principio es que el que siembre poco, poco cosechará y el que siembra mucho, cosechará abundantemente. Pero recuerden que eso que se siembra es para la extensión del reino. Es decir, la iglesia es el motor por el cual el reino se extiende. ¿Por qué? Porque cada 8 días se proclama el evangelio. Es decir, se siembra. Y si hay muchas personas proclamando el evangelio al mismo tiempo, entonces habrá una siembra mayor. Por lo tanto, habrá una cosecha mayor. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Pablo sigue en los Corintios diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Lo que usted sienta en lo profundo de su corazón que debe dar, eso es precisamente lo que debería dar. No de mala gana. Dios no quiere que nadie dé algo con tristeza o resignación. Dios no desea recibir nada que usted prefiera guardar para sí mismo. Absolutamente nada. Este símbolo no aplica para los hijos de Dios, que es como el, el ser egoísta con el compartir. En otras palabras, si usted dice, bueno, yo tengo un cargo oficial en la iglesia y tengo la responsabilidad de dar, o me siento responsable de dar por ser miembro de esta iglesia, es cierto que la iglesia quizás le diga que como miembro
de la misma usted tiene que colaborar con los gastos. Pero Dios no dice eso, sino que si usted va a contribuir con esa actitud de resignación, Él no solo no desea recibir esa ofrenda, sino que tal vez ni siquiera la utilice. Y no solo no desea que usted dé con tristeza, tampoco quiere que usted se sienta obligado a hacerlo. Él prefiere que usted no contribuya en absoluto, a no ser que lo haga de manera gustosa y alegre. Algunos dicen, bueno, será mejor que entregue mi ofrenda porque todos los demás lo están haciendo y quedará mal que yo no lo haga. Esto también es dar por obligación y Dios no desea que alguien dé con esa motivación. Dios aquí lo que dice es que Dios ama al dador alegre. Usted se puede dar cuenta que la parte más feliz de esta reunión es esa. En muchas iglesias, cuando se ha terminado de reunir la ofrenda, todos se levantan y cantan un himno de alabanza. Y si usted no es dador alegre, Dios dice que mejor no dé. Ahora, en el versículo 8 y 9 de la carta a los Corintios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. No conocemos a nadie que se haya arruinado por haber dado demasiado a la obra del Señor. Nadie, nadie. Por el contrario, Dios provee, Dios provee. Y Él bendice también. Muchas personas dan esperando la retribución. No, recuerden que el amor que tiene el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, es el amor ágape. El amor ágape es dar sin esperar nada a cambio. Es dar simplemente por el privilegio de hacerlo. Es dar simplemente porque pensamos, creemos que Dios no necesita nada, pero aún así nos da el privilegio de hacerlo. Versículos 9 y 10. Como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces mire que simplemente es una consecuencia del dar. El Señor bendice, tanto espiritualmente como materialmente. Esta es una cita del Salmo 102, en el cual se considera feliz al que teme al Señor y ayuda generosamente a los pobres. Recuerden que los pobres no son solamente los pobres eh, materialmente, sino que recuerden que los pobres son aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, los que están enfermos. Y el dar implica generar las condiciones para que alguien pueda hacerlo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que el pastor contaba hace un rato, cada mes va un hombre y va 16 horas y proclama la palabra de Dios frente a personas que de otro modo no hubiesen podido escuchar. Y esa fue la provisión del Señor para ellos, que llegara de esa forma. ¿Y por qué llega? Porque generosamente la iglesia contribuye para que eso ocurra. Entonces, Dios es quien quiere que hagamos eso porque Él es un Dios justo. Creemos que esta porción de las Escrituras es una gran sección que nos enseña y debería enseñar a nosotros en la iglesia que debemos tener cuidado de aquellos necesitados que se encuentran a nuestro alrededor. Debemos compartir con aquellos que no tienen tanto como nosotros. Hay muchos creyentes que tienen un don especial, el de la hospitalidad, por ejemplo. Podemos decir de paso que ese es un buen don. Conocemos a varias personas que tienen una cierta manera de abrir sus hogares, de hacer que la gente les visite, se siente realmente cómoda y bienvenida en aquel lugar. Es una forma maravillosa de dar testimonio de la fe de Cristo, pero también es una manera de estar cerca de las personas
que se sienten solitarias y que ansían disfrutar de un compañerismo auténtico. Qué oportunidad incomparable para poder ayudar así a los que tienen grandes necesidades físicas, afectivas y espirituales. Por tales motivos, Pablo nos presentó la ilustración del agricultor, a quien no le importa esparcir una cantidad de semilla porque cree que recogerá una cosecha abundante. Es Dios quien multiplica la semilla del sembrador. Es Dios quien multiplica todo lo que usted haga para Él. Así que téngalo en cuenta cuando contribuya para la obra del Señor. Versículos 11 y 12 dice, para que seáis ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega del servicio no solamente suple lo que no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Esta forma de dar hará que mucha gente le dé gracias a Dios. Vea la multiforme gracia de Dios. Recuerden que no es la gloria para nosotros, la gloria es para el Señor. Cada domingo que el pastor se levanta y proclama la palabra de Dios y usted se siente edificado y usted siente que verdaderamente estuvo en un banquete, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero para eso el pastor necesitó de su tiempo, de su espacio, necesitó de oración, necesitó de muchísimas cosas, entre otras recursos económicos. Y estamos contribuyendo para eso. Cada mes este hombre va y predica 16 horas adentro en las montañas. Cada vez que cualquier misionero alrededor del mundo llega a un lugar donde la gente no ha escuchado la palabra de Dios, estamos sembrando. Y la iglesia es la que tiene el privilegio, el honor de dar para el Dios que no necesita nada. Él ha decretado que se haga de esta forma, que seas tú y que sea yo quien mueva ese motor. Así como el otro día estuvimos hablando de que si él hubiera querido, simplemente él con su misma voz levanta a los muertos, pero él decidió hacerlo a través de su iglesia. Cuando le dice hijo de hombre, profetiza. Cuando profetizó, esos huesos cobraron vida. Es la forma como el Señor ha dispuesto, Él ha ordenado. El otro día escuchamos qué significa ser siervo. Versículo 13. Entonces, por la experiencia de este servicio, glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, seguimos allí. La gloria se la lleva el Señor. La gloria se la lleva el Señor. 14. De igual modo, en su oración a favor de vosotros, os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. El dar tiene que ser una obra de gracia. No se nos ha mandado que demos el diezmo. El dar no tiene que ser algo hecho bajo el peso de una ley. Dios nos pide que contribuyamos como una obra de gracia, de acuerdo con nuestras circunstancias. Algunos cristianos deberían contribuir con mucho más y otros no pueden con mucho, pero simplemente debemos dar conforme a nuestras posibilidades, conforme a como el Señor haya prosperado. No hay un número, no hay un 10, no hay un 20, no hay un 30, no hay un número. Es como Dios te haya prosperado. Y la palabra está diciendo que te continuará prosperando físicamente y espiritualmente. Esta verdad inquebrantable también fue declarada por Salomón 1000 años antes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y Cristo mismo nos dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. En realidad, el hombre
de bien tiene misericordia, y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Salmos 112:5. Este principio es infaliblemente claro. No podemos dar más de lo que nuestro generoso Creador ha dado. Entre más demos de nosotros en el servicio del Señor, más segaremos. Y recuerden que no solamente es la prosperidad económica. El reino de los cielos avanza, el reino de los cielos crece. Más personas escuchan el Evangelio, más muertos vivientes vienen a la vida. Pero recuerden que todo lo hace el Señor, incluyendo el que tú des. De hecho, el único lugar en la Biblia en donde se nos manda a probarnos en Malaquías 3:10, traer todos los diezmos a la fulí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso dice el Señor, donde Él está hablando acerca de las ofrendas que le hacemos. Probablemente ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una vez más, las palabras de Salomón hacen eco. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El que saciare también será saciado. Proverbios 11, 24, 25. Dios ama al dador alegre. Cuando damos con generosidad y con un corazón dispuesto, Dios nos asegura que Él nos cuidará y nos proveerá. Salmo 41, 1, 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. 2. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Proverbio 22, 9. El ojo misericordioso será bendito, pero Dios dio de su pan al indigente. Entonces, Proverbios 2, segunda de Corintios, 9, del 8 a 11, como habíamos dicho hace un rato. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo por toda liberalidad, lo cual produce, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y, y debemos recordar que no solo nuestro tesoro se supone que vamos a darle a Dios alegremente, no solamente de nuestro tesoro. El rey David lo declaró claramente. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esto incluye nuestros talentos y nuestro tiempo también. Así como nuestros días están contados, Salmo 139:16. Mi embrión abrieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nuestro tiempo nuestro tiempo pertenece a Dios y los dones que tenemos también vienen de Él. Por lo tanto, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese fue el regalo y el dar más grande, porque somos salvos porque Dios dio de una manera muy generosa. El Nuevo Testamento en ninguna parte ordena o incluso recomienda que los cristianos se sometan a un sistema de diezmo legalista. En el Nuevo Testamento en ninguna parte designa un porcentaje de los ingresos que una persona debe apartar, sino que solo dice según
como Dios te haya prosperado. 1 Corintios 16:2. Algunos en la iglesia, y no sé si es el caso de ustedes, hermanos, han tomado el 10%, ¿sí? como mínimo recomendado. No tiene ningún sustento bíblico. Y otra vez volvemos a Génesis 3. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que era el 10%? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Recuerda quién es el mayor dador de este mundo. ¿Quién es el mayor dador que hayas conocido? Jesucristo, dejando atrás las riquezas y la gloria de su reino celestial, vino a la tierra y voluntariamente dio su vida. No puede haber una mejor manera de imitar a Jesucristo que dando desinteresadamente. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Entonces, en pocas palabras, nuestra mayor motivación para dar con alegría y generosamente debe ser el agradar al Señor, el obedecer. Porque el regalo más grande ya nos lo dio y fue nuestra salvación. Fue nuestra salvación. 1 Corintios 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Pablo estaba abordando diferentes situaciones en Corinto. Recuerden que la carta a Corintios es como una radiografía de nuestra iglesia, de lo que está pasando hoy, aquí, ahora. Y entonces, una de esas situaciones era el dar. Dice en cuanto, quiere decir que estaba contestando a una pregunta que le habían hecho al propósito de dar. ¿Qué ordenó a Galacia? Porque él dice que como ordené a las iglesias de Galacia. Gálatas 2:10 dice: la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Entonces la orden fue acordados de los pobres. Aquí en este versículo dice de manera como ordené. Entonces el dar es una orden discrecional, como Dios te haya prosperado, debe ser obligatorio. ¿En qué sentido Pablo ordenó? Es obligatorio que la iglesia apoye a huérfanos y a viudas sin familia. Es obligatorio que esto haga la iglesia y que apoye el crecimiento del reino de los cielos. Es decir, la iglesia debe proponer, ¿sí?, colectas para ciertas circunstancias y cada creyente, como Dios lo ha prosperado, entonces da. En la iglesia de Cristo hay necesidades muy fuertes y la iglesia siempre tiene que estar presta para socorrer y para mostrar la multiforme gracia de Dios. En el segundo verso de 1 Corintios 16 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, el dar no debe ser producto de la manipulación. Algunos ministros, evangelistas, apóstoles hacen un culto especial pensando en asaltar los bolsillos de los asistentes. Ponen cierto tipo de música, sobornan con dádivas que el Señor da a quienes ofrenden, o con castigos como las plagas de Egipto, la pérdida de la salvación para quien no lo haga, lo que tengas en su bolsillo, o hacen que los asistentes midan el amor a Dios a través de lo que den. Cuanto más amas a tu Dios, entonces cuanto más debes dar. Tampoco debe hacerse en el momento de estar en el culto. Cuando llega el momento, te acuerdas de dar y te mete la mano al bolsillo, miras la cartera, sacas los billetes viejos que estaban guardados para alguna emergencia. Esto no tiene nada que ver con el dar que el Señor propone en su palabra. Dice que debe hacerse el primer día de la semana, es decir, debe ser algo regular, debe ser un hábito y según como Dios te haya prosperado. Nuestros pastores deben vivir con la misma dignidad que nosotros y la iglesia debe tener siempre para socorrer a aquellos que lo necesitan. Dice: entendiendo que cualquiera que fuera la fuente de tu ingreso es provisión de Dios, y cualquiera que fuera el talento que usas para conseguirlo, también es provisto por tu Creador. Recuerda lo que dice el rey David: de lo que tú nos das es lo que nosotros damos. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que te podamos dar algo? La ofrenda debe ser un acto de amor y una consecuencia
de tu relación con tu Creador. Es decir, solo aquellos que han nacido de nuevo, que por acción del Espíritu Santo les arrancó ese corazón de piedra y les puso un corazón de carne, un corazón sensible, y luego viene una relación estrecha con su Creador, es una consecuencia de eso, es una consecuencia de la madurez del creyente. El creyente entre más maduro más da, porque entiende, porque sabe. Entre menos maduro menos da. Por eso el Señor nos insta a crecer. Por eso el Señor nos insta a permanecer. Es un acto que debe hacerse en el seno de cada hogar antes de llegar al culto, en familia. Si estás casado frente a tus hijos, que entiendan cuál es la naturaleza del dar, por qué estás apartando ese dinero, cuál es la razón de hacerlo. Porque si no, le vas a enseñar a tu hijo que el dar para el Señor es de lo que sobra. Esa monedita que en mi caso mi papá me daba cuando estábamos allá en el culto católico romano. Y es una moneda y pues bueno, es lo que tenía en el bolsillo, una moneda. Entonces, eso es lo que se aprende. Recuerden que nuestros hijos no aprenden lo que decimos, sino lo que hacemos. Por eso el Señor Jesús les decía al pueblo judío, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. No debe ser coaccionado por nada ni por nadie. Llegas al culto, lo depositas y luego participas del día del Señor. No hay manipulación, no hay legalismo. No, el Señor prospera al que da, eso dice su palabra. Pero esa no es la motivación para dar. La motivación para dar es entendiendo quién eras tú, quién es Él, a dónde estabas, a dónde estás ahora y a dónde vas a estar. Y que todo es de Él y para Él. Luego dice en segunda de Corintios 16, y cuando haya llegado, quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Siempre debe haber un designado. Es mejor si es más de una persona, con el propósito de que haya transparencia y más confianza en el tema del uso de los recursos. Recuerden el ejemplo de las viudas, estaban ellos allí y bueno, traigan y que ellos resuelvan el tema, nosotros nos vamos a dedicar a orar y a proclamar el Evangelio de Cristo. Por tanto, el dar con alegría debe ser un estilo de vida para el cristiano, para el verdadero creyente, para aquel que haya nacido de nuevo, que entienda la gracia de Dios, se entienda lo que ha recibido. Cuando damos con generosidad y con un corazón dispuesto, Dios nos asegura que Él cuidará y proveerá. Isaías 58:5 dice, el tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Salmos 41:1-3, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prosperará en la tierra y los rescatará de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Proverbios 22:9. Entonces, de nuevo,
Segunda de Corintios 9:8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir con otros. Iglesia, todo lo que tenemos viene de Él y a Él le pertenece. A Él le pertenece. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. Hay una realidad gloriosa. Tú y yo, pecadores, condenados al infierno, salvados por gracia, tenemos el privilegio y el honor de darle algo al único Dios verdadero, omnipotente, omnipresente, tres veces santo, soberano, justo. Hermanos, qué honor es dar a aquel que no necesita nada y aún lo recibe con agrado. Y incluye nuestros talentos, nuestro tiempo. Nuestros días están contados, iglesia. Tú no sabes si hoy es el último día. Tú no sabes si ayer los misioneros que estuvieron presentando el Evangelio era el último día para muchas personas de esas. No lo sabes. Solamente Dios lo sabe. Nuestro tiempo pertenece realmente a Dios y los dones que tenemos vienen de Él. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Haríamos bien en recordar que somos salvos porque nuestro Dios dio de una manera muy generosa. Y como sus hijos estamos llamados a ser la luz del mundo. Mateo 5:14. Cuando confiamos en Dios y lo honramos entregando generosamente nuestro tiempo, riquezas y talentos, estamos verdaderamente dejando que su luz alumbre delante de los hombres y su bondad se vea reflejada de forma radiante ante el mundo. Recuerda que siempre a quien debe ir la gloria, la honra y la alabanza es a nuestro Señor. Nosotros somos vasijas rotas en donde la multiforme gracia de Dios está derramada. Y aún así, el Señor nos usa para su obra, para la extensión de su reino, para que el mundo vea que existe un Dios. Y finalmente, el versículo final de 2 de Corintios 15. Gracias a Dios por su don inefable. Indiferentemente de lo que estés dando, no podrías dar como Dios da, porque Dios nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras ni medios para expresarlo y recompensarlo. Nadie puede ni siquiera aproximarse al regalo que Dios nos ha concedido al entregar la muerte de su propio Hijo. Ahora, analicemos. Aquí recordamos que aunque Él era rico, dejó el cielo y abandonó la gloria. Vino a esta tierra como un misionero. Y vino no solo para vivir aquí, sino para entregar su vida, para morir por usted y por mí. Vino para morir en una cruz, vino para ser muerto brutalmente, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Él convirtió su vida en un sacrificio por el pecado, por causa tuya y por causa mía. En la carta a los Hebreos 12:2 se nos dice que Él hizo esto por el gozo que Él esperaba. ¿Cuál es el gozo que Él esperaba? Que tú y yo tuviéramos nueva vida, que tú y yo naciéramos de nuevo para la gloria de Dios. Él es nuestro maravilloso y glorioso Salvador. No rebajemos de nivel. Él es la estrella brillante de la mañana. Él es el Hijo de Dios, quien nos ha redimido para usted y para mí. El don inefable no se puede explicar con palabras. Él es la expresión más elevada y sublime del dar. Nadie puede superar esta clase de entrega. El dar con liberalidad es producto de un corazón renovado, un nuevo nacimiento. Y este nuevo ser, al ser transformado de gloria en gloria a la imagen del Salvador, está siendo equipado. Y el dar es solo una muestra de una nueva vida activa, de una servidumbre activa para el Señor.
Iglesia, la encarnación del Hijo de Dios constituyó una renuncia incomprensible a la gloria. Aquel que lo tenía todo se hizo pobre, asumiendo ante Dios la deuda del pecado y pagando con su vida. Los corintios se beneficiaron directamente de su generosidad. Al venir a este mundo, Dios se convirtió en lo que ellos eran, pecadores, para que ellos pudieran llegar a ser lo que Él es. Hoy tú y yo somos hijos de Dios, así como los corintios en aquel tiempo, porque alguien les predicó, porque alguien sustentó a Pablo, porque alguien sustentó a todos aquellos misioneros en aquel tiempo, y lo hicieron y fueron. ¿Quién te presentó el Evangelio? ¿Quién te presenta el Evangelio todos los días? ¿Quién enseña de la manera que el Señor ha presentado que enseñe para que seas beneficiado y edificado? Iglesia, el dar es simplemente consecuencia de una nueva naturaleza. Si eres una nueva criatura, vas a dar con liberalidad, vas a dar con generosidad, vas a dar con alegría. Si no, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento delante de Dios y pedirle que te dé una nueva naturaleza o pedir que te ayude a entender estas verdades, porque es lo que dice el Señor. Es de la manera como el Señor lo dice, no de la manera como el mundo lo hace. Ya el Señor nos dio lo más grande. Ahora lo que damos es absolutamente nada. Y Él dice que Él sustenta y provee. O sea que Él es el que hace todo. ¿Qué nos pide el Señor? Confiar, confiar. Y se me viene a la mente a George Mueller. Y creo que ya lo había dicho acá, pero lo voy a decir otra vez. Habían 1000 niños esperando comida el siguiente día. Y él estaba convencido que el Señor iba a proveer. A las 9 de la noche invitó a un misionero que llegó. Y el misionero le dijo, pero mira, son las 9, ya no hay nada que hacer. Y él dijo, el Señor es mi proveedor. Él tenía la confianza que el otro día iba a ver. Y él movió el corazón de un hombre rico para que a medianoche, a la madrugada, trajera comida. Así provee nuestro Señor. No importa la situación que estés pasando hoy, confía. Confía que Él es el proveedor y provee para otros como el Señor te haya prosperado. Lo que hay en tu corazón, eso es. Pero hazlo conforme al Señor, no como Usa, que iba manejando la carreta siendo sacerdote. Él sabía cómo tenía que ser transportado, cómo debía ser honrado y glorificado el Señor. Y hoy el Señor nos está diciendo que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga proveyendo para proveer. Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza para ti. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a guardarla en nuestra mente y nuestros corazones y permite que se haga vida en nuestro día a día. En Cristo Jesús. Amén.